Miqueas capítulo 2. Luego de Jonás, leemos la palabra de Dios y luego de ello oramos. Miqueas capítulo 2 dice de la siguiente manera: Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Estos dos versículos son los que veremos hoy. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias una vez más porque podemos cantar. Y gracias porque has reunido a estas personas aquí. Algunos han venido bien dispuestos, anhelando encontrarse contigo, alabar con tu pueblo. Quizás algunos han venido por compromiso o porque le invitaron. Otros de una manera distraída a encontrar algo que no saben qué. Quizás otros han venido por obligación. Pero te ruego, Señor, ya que nos has traído hasta aquí, ya que has permitido que estemos reunidos, por favor, obra en nuestros corazones, salva a pecadores, hazle bien a nuestra alma y glorifica tu nombre. Que hoy todos los que estamos aquí nos enteremos o recordemos que tú eres el único Dios verdadero y que fuera de ti no hay salvación. Bendícenos con tu presencia, y a los que les parezca extraña tu palabra, por favor, por tu espíritu, hazlos entender. En el nombre de Jesús oramos, a quien queremos predicar hoy. Amén. Bueno, continuamos entonces con nuestra serie Lo que pide el Señor de ti, o lo que espera el Señor de ti. Así hemos titulado la serie, donde tenemos la intención de exponer toda la idea de pensamiento que nos presenta el Espíritu Santo a través del profeta Miqueas. Algunos deben enterarse que Miqueas fue un profeta de hace milenios atrás, que habló al pueblo de Israel y que habló
al pueblo de Judá principalmente. Y cuando hablamos de este hombre, Miqueas, este fue un heraldo de Dios, alguien que Dios comisionó para recordarle a su pueblo cuál era su voluntad. Y en este caso particular, el pueblo se había desviado. Dios había hecho de su pueblo una nación impresionante. Tuvo una época dorada con David y Salomón, un rey o reyes súper sabios, ricos, que mostraron la gloria de Dios al mundo. No solamente es un hecho bíblico, sino que es un hecho histórico registrado, la monarquía y la presencia de estos reyes liderando la nación de Israel en su momento. Pensando en ello, Dios había hecho de esa nación una nación ejemplar, rica y poderosa, pero ellos se envanecieron. Dios apartó y eligió un pueblo y ese pueblo se desvió. Se inclinó a su propio corazón, al punto que llegaron a ser presuntuosos. Somos el pueblo de Dios y hacemos como queremos, cuando queremos y con quien queremos. De allí las palabras de la profecía que acabamos de leer. Y hoy nos vamos a detener, luego de haber visto algunas palabras de juicio, vamos a detenernos a ver una palabra de consuelo y esperanza. Por eso la enseñanza de hoy la he titulado Una reunión, una brecha, un Señor, una esperanza. Una reunión, una brecha, un Señor, una esperanza. Lo que vamos a ver es cómo un rey va a liderar la restauración del pueblo de Dios. Un rey va a liderar la restauración del pueblo de Dios. Y como les anticipé, vamos a ver solamente los versículos 2 y 13 del capítulo 2 de Miqueas. No sin antes, para efectos didácticos, recordar un poco lo que hemos visto hasta ahora. El primer sermón o la primera enseñanza de este libro la titulamos Rebelión e idolatría dignas de juicio. Dios proclama el juicio y la condenación sobre su pueblo que se rebeló voluntariamente contra él. De hecho, ese pueblo, después que era el pueblo de Dios, se constituyó enemigo de Dios, como lo dice Miqueas, pero además se dieron a la idolatría. Dios dijo, no te inclinarás a otros dioses, y eso fue lo que ellos hicieron, abrazando los ideales de las naciones vecinas. Y Miqueas le dice, la rebelión y la idolatría son dignas de juicio, no le va a ir bien. Luego vimos que el mismo Miqueas, el mismo profeta, encarna lo que ellos deberían sentir y comunicamos que el pecado se lamenta. No nos reímos del pecado, no lo disfrutamos. Las personas no han de deleitarse en el pecado, aunque lo hagan, sino que el pecado se lamenta, porque el pecado es deshonrar a Dios, el único Dios verdadero, el creador del universo. Luego de nuestra segunda enseñanza que titulamos El pecado se lamenta, vimos la acusación contra los que piensan iniquidad. Acusación contra los que piensan iniquidad. Entonces, Miqueas, como aquel que está exhortando al pueblo, empieza a particularizar y le dice, mira, ustedes han pecado de la siguiente manera, han hecho esto, han pensado el mal, se han acostado soñando con el mal y como tienen el poder de hacerlo, se levantan y ejecutan el mal que pensaron. Y le hacen mal a los débiles, los oprimen. Y él habla en contra de ellos. Les recuerda que así como ellos pensaron mal, Dios ahora pensaría mal contra ellos, porque no están comunicando adecuadamente la misericordia y la bondad de Dios como su pueblo. Luego vimos un sermón que titulamos con un título quizás un poco más llamativo: La vista de los ojos ciegos. Veíamos la presunción pecaminosa del pueblo. Veíamos que el pueblo, en vez de atender el llamado de los verdaderos predicadores o profetas de Dios, se dieron a escuchar
profetas falsos por su propio pecado. Y vimos lo que decían, lo que sabían, lo que hacían y lo que querían. Ellos querían y preferían que se le predicara de vino, de sidra, de este mundo, de cosas terrenales y no de su pecado. No les gustaba que les señalara el pecado. Se parece a nosotros en gran medida, ¿verdad? Ellos decían que veían porque efectivamente, étnicamente eran circuncidados, formaban parte del pueblo de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. La vista de los ojos ciegos. Ahora bien, hoy vamos a ver una palabra de restauración, de consolación, de esperanza. Pero cuando usted estudia el libro se dará cuenta que debe hacerse una pregunta: ¿cómo es que hay una palabra de consuelo en medio de palabras de juicio y de condenación? ¿Cómo se come eso? Bueno, Dios ha actuado así en el tiempo. Esto está en medio de dos palabras que condenan el pecado de este pueblo. No son palabras de juicio, son palabras de bien para el pueblo que se apartó. Pero ¿en qué contexto lo dice? Simplemente esta palabra de consuelo, lo que les recuerda a ellos, Dios le deja ver que Él era digno de ser adorado en medio de su pueblo y que si había alguno que le temiera, debía escuchar esas palabras de consuelo. Y que si había uno que se arrepintiera de sus pecados, esas palabras de consuelo serían para ellos. Entonces, tenemos palabras de consuelo y esperanza a un pueblo que se había apartado de Dios, a un pueblo que había dejado a Dios, a un pueblo que le rechazó abiertamente y en vez de ser su amigo se constituyó su enemigo. Ahora bien, cuando empezamos a ver más de cerca la relación entre estas palabras de restauración y estas palabras de juicio, necesitamos dejar claro en nuestra mente algunas verdades. Y escuche y preste atención a esto. Dios, a través de ese orden de ideas, comunica verdades acerca de sí mismo y de su proceder santo. ¿Cómo es posible que haya palabras de consuelo en medio de palabras de juicio tan fuertes como estas? Bueno, Dios lo que está comunicando es que el castigo es una consecuencia de su pecado. Pero si ellos no hubiesen pecado como pecaron, entonces ellos estarían cosechando las mieles de las promesas de bien del pacto de Dios. De allí que nosotros todos debemos tomar en serio nuestros pecados. Por otra parte, el hecho de que esta profecía de restauración y consuelo esté entre palabras de juicio comunica que el profeta de Dios no insta, no promueve en el pueblo poner su mirada en lo temporal, en lo momentáneo. El profeta Miqueas lleva al pueblo a las verdades eternas, a pesar del pecado del pueblo. Es decir, hablábamos de los falsos profetas y luego vamos a volver a hablar de los falsos profetas. Pero en este caso hay un contraste. Los falsos profetas estaban enseñando de vino y de sidra, pero Miqueas enseñaba de esperanza eterna y de la obra del Espíritu. El profeta de Dios enseña el lugar correcto de los deleites temporales en los propósitos eternos. Y eleva la mirada del pueblo y le dice: no estén pendientes de la riqueza, del vino, de la sidra, de lo que tienen, que no tienen, de lo que son. Eleva su mirada a las verdades eternas. Así que esta profecía en ese lugar comunica la diferencia, el contraste que hay entre los verdaderos profetas y los falsos. Además, el lugar de esta profecía comunica que Dios no se complace del castigo. Alguno pudiese decir, cuando lee Reyes, cuando lee los profetas, cómo Dios está castigando al pueblo
como otras ciudades y países vecinos conquistaron a Israel y hicieron destrozos, mataron a su gente. Ay, pero que Dios tan malo. Pero si lo vemos en el contexto completo, Dios le prometió bien a ese pueblo, le hizo mucho bien, les dio riquezas, una tierra donde fluye leche y miel. Lo hizo su Dios. Dios habitó en medio de ellos de manera sobrenatural y el pueblo se rebeló. De manera que el pueblo simplemente estaba cosechando las consecuencias de su pecado. Y Dios tenía que hacer juicio, castigarlo, porque Dios es juez justo. Y esta profecía en ese lugar, entre juicios, una profecía de esperanza y restauración, en medio de dos profecías de juicio, comunica que Dios no se complace del castigo. De allí, mis amados hermanos y amigos, que podamos ir una y otra vez, las veces que sean necesarias a Dios. No importa el tamaño de las consecuencias de tus pecados, no importa el tamaño de tus pecados, Él está dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente de corazón. Por eso esa promesa de consuelo allí. Sí, es duro el castigo, pero si ustedes se recuerdan de la esperanza que tienen y se arrepienten, podrán ser beneficiados. Por otra parte, esto comunica también que lo único que tiene el poder de mantener junto al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, es Dios mismo. Las riquezas no tienen el potencial de mantener al pueblo de Dios juntos. Las estrategias sociales para agradar a la sociedad y hacer los cultos más atractivos no tienen la capacidad de mantener al verdadero pueblo de Dios junto. Ni siquiera el poder, la influencia, ni siquiera el poder militar. Solo el Santo Espíritu de Dios puede hacernos habitar en armonía, como lo vamos a ver más adelante. Así que esa profecía en ese lugar comunica que solo Dios tiene el poder de mantener a su pueblo juntos. Porque esa profecía que dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob. Por otra parte, otra cosa que comunica el lugar de esta profecía es que la misericordia de Dios descansa en su carácter. La misericordia de Dios descansa en lo que Dios es. Dios es misericordioso en esencia. Y esa misericordia responde a sus propósitos eternos, no a mis propósitos ni a los tuyos. El lugar de esta profecía comunica que Dios sigue dando advertencias de juicio final a las personas y que por lo tanto la persona más mala puede clamar a Dios mientras haya oportunidad, porque el juicio final no ha llegado. Por lo tanto, el lugar de esta profecía comunica que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar. De allí que quisiese hacer esas salvedades de entrada, porque algunos pudiesen decir, bueno, esto es pura matazón, puro que lo quitan, que lo llevan, que lo deportan, que la guerra. Pero no, todo en su lugar y todo en su contexto. Entonces, pudiésemos también preguntarnos, ¿qué lugar tienen las palabras de consuelo en medio del juicio? Bueno, informan y advierten. Le da esperanza y consuelo para los que no pecaron como ellos pecaron. Saben que cuando usted estudia la historia de Dios, se da cuenta que en la nación algunos no pecaron, no todos pecaron. Siempre hubo un remanente de Dios. Y así como lo dice Daniel y como lo dice Jeremías, ellos cosecharon las consecuencias pactuales de la desobediencia del pueblo. Y sufrieron entonces los castigos con el pueblo, porque eran parte de la nación. Pero si en esa nación había alguno que no había pecado como aquellos opresores, entonces esta profecía traería consuelo y esperanza
a ellos. Sería un bálsamo para ellos. Ellos serían quienes podrían apreciar y atesorar adecuadamente estas palabras. Señor, qué bueno eres. Nos merecemos esto. Y todavía estás recordándonos las bondades de tu pacto. Y ellos lo atesorarían. Ese es el lugar que tienen estas palabras de consuelo en medio de juicio. Ahora, detalladamente, cuando entramos a los versículos, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver de qué es que nos habla esta reunión que nos dice aquí. De manera que mi primer punto va a ser una reunión. ¿Recuerdan el título? Una reunión, una brecha, un Señor, una esperanza. Entonces, mi primer punto va a ser una reunión. Lea el versículo 2 conmigo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Si usted lee naturalmente el pasaje, no hay que ser una persona superdotada para entender algunas implicaciones prácticas de este texto. Dice, de cierto te juntaré todo. Ahora bien, si los va a juntar es porque estaban dispersos, ¿correcto? Así es. Así lo anticipa el profeta. Y esto nos va a tener sentido cuando recordamos algunas palabras del profeta Miqueas. Dios juntó a un pueblo, los mantuvo unidos, les dio una nación, un territorio, rey, poder y gloria le dio a esa nación. Pero por el pecado de ellos, otras naciones hicieron que se dispersaran entre las naciones e inclusive fueron cautivos. De allí que Miqueas nos hablara de la dispersión de la nación del norte de Israel. ¿Lo recuerdan? En el capítulo 1, si quiere va a su Biblia, un poquito más atrás de nuestro capítulo 2, Miqueas capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Vea cómo dice que Samaria, la capital de la nación del norte de Israel, sería hecho montones de ruinas. Y Miqueas lo que está recordándoles es que efectivamente vendrían los asirios, los conquistarían, los destruirían y se llevaban cautivos como botín de guerra a su nación, a toda esa nación. Por lo tanto, el pueblo de Dios, Jacob, empezó a dispersarse luego que los asirios conquistaron a Samaria, la capital de la nación del norte. Pero luego, por parte de la nación del sur, vemos que la estaban acechando también. Los asirios estaban acechando a Judá y a Jerusalén, que era la capital de la nación del sur. Por eso es que el versículo 12 del capítulo 1 dice, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. ¿Qué pasa? Aquella poderosa nación también se alzó contra Judá y fueron ganando territorio, pero no pudieron conquistar Jerusalén, la capital de Judá. Dios protegió a Jerusalén porque ellos buscaron su nombre, se arrepintieron y Dios lo liberó. El ángel de Jehová salió y luchó por ellos y mató 180,000 personas del ejército enemigo. Pero había acechanzas. En esa acechanza, las otras ciudades que conformaban la nación de Judá del sur fueron dispersos. No todos, pero efectivamente fueron dispersos. Se fueron otras naciones, pasó otras situaciones. También nos dice Miqueas capítulo 2, versículos 3 y 4. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros
campos. Nuestros campos. Los dio y los repartió ¿a quién? A otros. Versículo 10. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido y grandemente. Dios estaba anticipándole a través de Miqueas al pueblo de Judá que su pecado también lo iba a alcanzar y que ellos serían totalmente dispersados, en este caso no por los asirios, sino por Babilonia, con Nabucodonosor. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el pueblo de Dios poco a poco fue dispersándose entre otras naciones. Lo fueron conquistando. Habían dispersos temporales, pudiésemos decir, hacia otras naciones que no eran la nación de la promesa o en la tierra de la promesa. Lo ilustro para que lo entiendan. Venezuela y la migración. No todos nosotros tomamos decisiones políticas incorrectas, ¿verdad? Sin embargo, muchos que no tomaron decisiones políticas tuvieron que salir. Muchos que no pecaron con decisiones incorrectas tuvieron que irse. Y tenemos un éxodo bastante grande. Las malas decisiones de algunos repercutieron sobre el resto. Y poco a poco, Suramérica, Europa, América del Norte, América Central, y fuimos dispersados poco a poco. Así fue pasando más o menos con Jacob o el pueblo de Israel. Poco a poco fueron siendo, por su pecado, dispersos por las naciones vecinas. Además, habían algunos fieles, los que temieron a Dios, aquellos que forman parte del remanente. Ellos vendrían a ser ahora, que no pecaron como pecaron los otros, vendrían a ser la referencia de la esperanza divina. El remanente que sería reunido, como lo dice el versículo 12, véalo allí: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Ese resto, ese remanente se refiere a aquellos que habían temido al Señor y que temerían en el futuro, pero no habían pecado ni habían dejado al Señor como otros lo hicieron. Ellos serían la expresión de la fidelidad de Dios para aquellos que lo amaron y se mantuvieron fieles. Es decir, Dios estaba dándole promesas de bien a aquellos que le temieron. Aquellas personas que decidieron no andar en impiedad, en un contexto amplio de maldad, en un contexto amplio donde sus conciudadanos se daban a la idolatría, a la rebelión, a las fornicaciones, hubo un grupo que dijo: yo decido temer al Señor y ser fiel. Lamentablemente sufrieron las consecuencias, pero Dios está dándole una esperanza a través de este pasaje. Ese remanente sería el objeto del cumplimiento de los propósitos redentores de Dios. Hermanos, amigos, Dios salvaría. Dios tiene a un pueblo fiel y lo juntará. A pesar que usted vea que todo el mundo es malo y que no hay ninguno medio bueno, Dios tiene a su remanente fiel. Dicho sea de paso, la iglesia local tiene una expresión de ese remanente. Ahora, este remanente entendería y entenderá en su momento, cuando Dios lo reúna, que lo que son ellos en ese momento es por gracia. Algunos se arrepentirán de su pecado de fornicación de este pueblo y ellos dirán: bueno, Señor, yo estoy aquí por mi culpa, pero tengo una esperanza futura que es por tu culpa, porque tú eres bueno y bondadoso. Ellos alabarían a Dios por la gracia y por su misericordia. Ellos serían el pueblo que respondería adecuadamente cuando Dios los junte. Ellos alabarían la grandeza de la bondad de Dios al restaurarlo en el lugar de Dios, con Dios. Dios, a través de decir yo los juntaré, lo que está tratando de decir es que yo agarraría a todos los fieles a los que aparté para mí
y los pondré en la promesa, en el lugar donde yo reinaré con ellos, y cosecharán el bien de la bondad de Dios. La pregunta es, ¿cómo Dios hará eso? Y el pasaje nos da algunas comparaciones pertinentes. ¿Cómo Dios juntará? ¿A qué se parecerá esa reunión de fieles? Dice el versículo, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. ¿Cómo será? Como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Y aquí una vez más nos habla de reunión. Una vez más nos habla del resto, del remanente del pueblo. Y cuando nos dice de Bosra, es una ciudad que era conocida por sus ricos pastos. En otras palabras, él está diciendo, yo los juntaré y les daré un pasto delicioso donde puedan comer y estar cómodos. Eso es lo que Dios está diciendo a través del profeta. Yo juntaré a mi pueblo como ovejas de Bosra, con ricos pastos. Otras traducciones dicen que juntará a sus ovejas en el aprisco. ¿Y qué es el aprisco? El lugar donde se guardan las ovejas. Yo guardaré a mis ovejas y a mi pueblo, los traeré y los mantendré seguros con pastos verdes, abundantes pastos, y cuidándolos yo. Eso es lo que está diciendo. Sea como sea que se traduzca este pasaje, el punto es que el pueblo de Dios será reunido en lugares de pastos ricos y serán guardados por Dios. No les volverá a pasar lo que le pasó a Israel en su momento, que otras naciones lo conquistaron. Si el pueblo de Dios son ovejas y Él los va a juntar, entonces Dios está presentando la imagen de sí mismo ¿de qué? De un pastor. Podemos ver también que Dios se está presentando como un pastor. Aquí está la imagen de un pastor con sus ovejas. Dios reunirá a los suyos y los pastoreará. Es lo que está diciendo Miqueas. Sí, la cuestión va a estar difícil. Sí, van a irse deportados. Sí, están dispersos. Sí, los enemigos se han hecho poderosos. Pero yo reuniré a mi pueblo. Como un pastor reúne a sus ovejas y le da un buen pasto y los cuida, los protegerá. Dios cuidará a los suyos, los pastoreará. Pero además nos da otra comparación. Noten que la primera comparación nos habla de un cuidado de Dios, el alimento que Dios da para su pueblo, pero también habla de unión porque serán un redil, estarán juntos. Dios los va a juntar, los va a reunir. Entonces la primera ilustración nos habla de cuidado, alimento y unión. Y la segunda nos habla de alegría y de paz. Ese pueblo estará cuidado, reunido por Dios, alimentado y unido, pero también estará alegre y lleno de paz. Dice el versículo que harán estruendo por la multitud de hombres. ¿Qué harán? Estruendo por la multitud de hombres. En otras palabras, será un día de gran gozo. El pueblo estará alegre por la salvación de Jehová. Muy alegre, tanto que su alegría en su juntadera, pudiésemos decir, es un término que usan los dominicanos, en su juntadera, en esa conversación, estarán alegres y se notará. Será un estruendo por la multitud de hombres. Un ejemplo. Yo tenía mucho tiempo donde yo sin ir a donde yo vivía antes. Y el 22 de diciembre tuve que ir a buscar algo. Y resulta que todo el lote o el bloque donde yo vivía se reunió, castillo inflable, celebrando un cumpleaños, fiesta, hablando. Había mucha gente. Y eso no, entre las conversaciones y la alegría que tenían algunos, no se escuchaba muy bien y no nos entendíamos. Pero yo me bajo del carro y ellos me ven y yo los veo y también voy a saludar y me alegro con ellos. Y había como
un estruendo, porque también había personas que tenían años sin ir a ese lugar y estaban celebrando. Había una alegría, había un factor que nos unía. Todos vivíamos allí, crecimos allí, nos fuimos por un tiempo, volvimos y eso fue una algarabía, una sana algarabía, donde pudimos encontrarnos. El estruendo de los hombres era evidente por su alegría. Había una alegría porque se reúne con aquellos que son su misma gente. Estos son los míos. Yo crecí con ellos. Ahora bien, la algarabía, el estruendo de los hombres que dice este pasaje, se hará no en donde yo vivía, se hará en torno al mismo rey. Las personas se alegrarán y se gozarán que están juntas porque tienen el mismo rey, están bajo el mismo lugar de refrigerio. Dios cumplió su promesa. Aquí estamos todos los que temíamos a Dios y le amamos y esperamos en Él. Y será un estruendo, será algo que se escuche. Ese pueblo estará junto luego de estar disperso por el pecado y por las otras naciones. De manera que eso del estruendo de los hombres comunica una alegría, una paz, donde no hay enemistades. Dios juntará a su pueblo no para que vuelvan a pelear entre sí, a comerse y a morderse entre sí, sino para estar juntos y alegres. Una reunión pacífica. Y yo creo que hay una anticipación de eso cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Necesitamos compararlo con la reunión que nosotros tenemos como iglesia actualmente. Ya Dios a través del profeta Miqueas nos anticipa cómo será esa reunión gloriosa del pueblo de Israel. Pero nosotros somos el Israel espiritual. La pregunta que podemos hacernos: ¿nosotros estamos anticipando esa unión, esa paz, esa alegría, ese cuidado, esa unión, ese alimento que Dios nos está dando porque nos ha reunido en torno al mismo Rey? Nosotros podemos reflexionar y aprender de esta enseñanza también. Podemos preguntarnos, en este caso, como iglesia, ¿impera el perdón, la restauración, el amor, la paz, la unión, la alegría y el gozo entre nosotros? Se nos está describiendo aquí la característica del pueblo de Dios, reunido, que Dios lo reúne. Lo que nosotros vivimos como iglesia es un anticipo de lo que será por la eternidad, hermanos. ¿Cómo nosotros estamos lidiando con eso? ¿Qué de nosotros? Puedo preguntar también, ¿disfrutamos estar con otros cristianos nosotros? ¿Amamos al pueblo de Dios? ¿Disfrutamos adorar juntos en torno al mismo Rey? Es una buena pregunta, pero pensaremos en eso más adelante. Sin embargo, ya hemos visto de qué se trata esa reunión. Dios juntará a los dispersos. ¿Cómo? Como ovejas en su aprisco. Los alimentará, los mantendrá unidos y seguros. Será como estruendo por la multitud de hombres que habrá. Habrá alegría y paz, muchas personas de ese remanente. Pero eso me lleva a mi segundo punto, que es una brecha. Una brecha. Miqueas capítulo 2, versículo 13. 2:13. Una brecha. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta. Y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos. Y a la cabeza de ellos, Jehová. Cuando dice que abrirán camino, es que abrirán una brecha. ¿Sí? Abrirán caminos, abrirán una brecha. Pero si se tiene que abrir una brecha, es porque se necesita abrir algo, ¿verdad? El camino está cerrado. Hay algo que se necesita abrir. Hay un camino que hacer.
Esto, de manera sencilla, lo que comunica es que el pueblo disperso entre otras naciones, por ellos mismos, no podían hacer el camino de regreso a Dios, el camino de restauración. Y entienda esto, no estamos hablando solamente de un punto de vista espiritual, no espiritualicemos el pasaje por ahora, no pensemos en ello, pensemos más bien en que ellos no tenían el poder militar, la influencia, la fama, el poder para poder salir del cautiverio en la que estaban en otras naciones. Ellos no dominaban. Algunos bajo el dominio de Asiria, otros luego Babilonia. No tenían el poder para volver a restaurar la adoración en el pueblo y en la tierra de Dios. No podían por ellos mismos. Había que abrirse un camino. Recuerden esto. ¿Quién abrió el camino para que ellos salieran de Egipto? Dios por su espíritu. Dios por su espíritu lideró al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Dios fue quien abrió el camino para salir de Egipto. Dios fue quien abrió el Mar Rojo, el que le dio la ley, el que los hizo una nación. Dios fue el que los introdujo a la tierra prometida. Aún Dios mismo fue el que los dispersó por su pecado y solo Él podía hacer el camino de vuelta. Solamente Dios. Había algo que solucionar. No era soplar y hacer botella, como nosotros decimos ahora. Había algo que hacer. Ya ellos le pertenecían a otras naciones. ¿Quién lo liberaría del poder de esos emperadores? ¿Quién abriría la puerta para salir del señorío de las otras naciones? Hermanos, esa brecha, ese camino que faltaba, era uno que no dependía de sus capacidades. Ellos no podían. Ellos dependían de alguien que lo hiciera por ellos. Ellos dependían de alguien que literalmente los librara. ¿Han sentido ustedes alguna vez eso? Que dependen de otras personas, de otros poderes, de otros ejércitos para que los liberen. Ellos no podían por ellos mismos. Ellos necesitaban a alguien que literalmente rompiera las ligaduras con las otras naciones y quitara y rompiera los obstáculos para que fueran restaurados. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza Jehová. Por eso podemos preguntarnos, ¿quién será ese? Es una buena pregunta, genuina, parte de la hermenéutica. ¿Quién será ese Señor que los sacará de allí? La característica que nos da el pasaje es que es un rey. Si lo lee, dice, es uno que abrirá caminos, que será su rey, que pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Bueno, uno que abre caminos. Seamos puntuales con el pasaje. Y ese que abre caminos literalmente es una misma palabra en el hebreo que significa romper. Es como que si dijera, el rompedor hará el camino. El que quebranta, el que destruye, es el que creará el camino. Y literalmente usted puede pensar, para que ilustre un poco, en aquel que con dinamita explota y crea un camino entre la piedra. Entre un lugar que es imposible de sortear, hay que abrir el camino. O aquella máquina que hace túneles, muy usada en Europa, y crea túneles y atraviesa. Ella rompe la piedra y quita todos los obstáculos. En este caso, subirá. ¿Quién subirá a buscarlos? El que abre caminos, el rompedor, el que destruye, el único que tiene una capacidad de abrir una brecha para que ellos salieran y llegaran a su destino. El que delinea el camino hacia aquella gran reunión será esa persona. El que hace posible que todas esas ovejas habiten
en el lugar adecuado con su pastor adecuado. Entonces tenemos la imagen de un pastor y la imagen de un rompedor que hace caminos. Literalmente. ¿Quién es esa persona que los librará? El pastor que los alimentará, que es el rompedor que abre los caminos y que además es rey. Nos habla de un rey que pasará delante de ellos. Deténgase por un momento en el versículo 13 y mire cómo Miqueas lo expresa. Subirá el que abre caminos delante de ellos. ¿Dónde estará el que abre caminos? Delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará ¿dónde? Una vez más, delante de ellos. El mismo que rompe el camino es el rey, que va a la cabeza, que va adelante marcando la pauta para su pueblo. El único que tiene el poder de sacarlo de las otras naciones es rey. El mismo rey pasará delante de ellos. Será el pastor que recogerá como ovejas a su remanente y que además el que romperá para abrir el camino. Estamos hablando de un líder, de un monarca que no solo guía y cuida, sino que gobierna sobre ellos. Porque ¿sabe qué hacen los reyes? No es reyar, gobernar. Los reyes gobiernan, ejercen poder y autoridad. Y en este caso particular, será un rey que irá delante de ellos y gobernará. Los va a comandar literalmente, así como cuando David salía con sus valientes a la guerra y él iba al frente. Así irá este rey. Un líder, el que va adelante. El remanente le seguirá. Él traerá a sus personas. Sí, imagínense esa campaña que ha visto en las películas, el rey adelante y toda la nación atrás. Sí, hace bien en imaginarlo porque necesitamos ver que esa nación, Israel, no podía por sí mismo volverse y cosechar los beneficios del pacto que Dios había hecho con ellos. Pero este asunto se pone mejor. Se pone mejor. Porque no solamente es el rey el que abre caminos, sino que ese rey es Jehová. Vea el versículo otra vez, versículo 13. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. El que está delante se dice que va a la cabeza. Y se nos describe como que es Jehová. Ahora, hablemos un poquito del nombre Jehová, que nos va a servir de mucho aquí. Jehová, ese nombre se deriva del tetragramatón. Ya estoy hablando cosas raras, ¿verdad? Pero es sencillo. 4 consonantes. Tetragramatón, YHWH o Yahweh, que para los judíos sería impronunciable porque se perdió de hecho la pronunciación de aquello. Para nosotros en el español YHWH, Yahvé. Y ese era el nombre con que Dios se reveló y quería comunicar que era el Dios de pactos. Yo pacté, yo di mi palabra y yo lo voy a hacer. De manera que Jehová nos habla del nombre pactual de Dios. Él mismo dijo que se llamaba así. Lo que vamos a tomar de valor aquí es que es el nombre pactual de Dios. Imagínense ese pueblo que está escuchando la profecía, juicio, y serán desterrados, perderán sus tierras por su pecado, porque escucharon a los falsos, se dieron a oprimir a los pobres, pensaron el mal y lo aplicaron. Yo pensaré mal contra ustedes, los voy a destruir. Viene esta palabra de consolación. El rey viene, el hacedor de caminos, él los juntará como ovejas y al final nos dice que es Yahvé. Ese pueblo estaba claro de lo que significaba ese nombre y ellos lo que recordarían sería que quien se estaba dirigiendo a ellos para restaurarlos es el Dios de pactos. No de pactos de eso que dicen, da plata. No, no es ese pacto. El pacto que Dios había hecho donde se comprometió de hacerle bien a su pueblo y donde su pueblo se comprometía en actuar en fidelidad contra Dios. Lo que pasaría por sus mentes entonces sería el pacto del Señor, una esperanza de restauración
que sería el cumplimiento del pacto. Entonces, ellos dicen, va a ser Dios, pero es otra persona diferente porque me dice que es rey. Es rey y Jehová. No lo está tratando como el mismo individuo, pero sí con las mismas características. Gramaticalmente es necesario salvaguardar eso. Es rey y es Jehová. Y los separa, pero a la vez los une. Y aquí es interesante porque nos está asomando la idea de lo que ya nosotros conocemos hoy como una doctrina clara, la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Personas diferentes con las mismas características. Tenemos a un rey que es pastor, que es un líder que abre caminos y que es un ser divino, que es Dios, el Dios de pactos. Hermanos, se nos asoma la Trinidad aquí. De hecho, no es simplemente malabares teológicos para llegar a esta conclusión. Éxodo 23:30 dice: he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿A quién envió Dios para guiarlo a la tierra prometida? A su ángel. Luego en Deuteronomio 1:30 dice: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de nosotros, él peleará por nosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. La pregunta ¿es el ángel de Jehová o es Jehová? Son los dos que son el mismo ser, el Dios Trino. ¿Recuerdan aquel momento cuando Dios destruyó, que decíamos, Dios destruyó al ejército o parte del ejército asirio y se fueron corriendo para que no llegara y conquistara Jerusalén? Nosotros decimos que es Dios, pero ¿a quién envió Dios? A su ángel. A su ángel. Hermanos, fue su ángel. En este caso fue su rey. El mismo Dios, diferente persona. El mismo ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas diferentes, el mismo Dios, uno en esencia. Es que liberaría, el Dios de pactos, liberaría al pueblo de aquellas naciones que lo oprimirían, que dicho sea de paso fueron allá por castigo. Ese mismo ángel fue el que se encarnó. La segunda persona de la Trinidad vino a destruir el imperio de la muerte. Y eso lo sabemos nosotros. La segunda persona de la Trinidad, hecha carne, vino a abrir el camino de vuelta al cielo, porque estaba cerrado para nosotros. No podíamos llegar. La muerte nos tenía cautivo, el pecado. Pero un rey que es pastor, que es el que abre caminos y que es Dios, es el que nos devuelve y nos abre el camino al cielo. Quizás alguno dirá, bueno, ya va, pastor, ellos no sabían que era Jesús. Por supuesto que no. Quizás ellos no vieron tan claramente como nosotros que ese rey sería llamado Jesús. Pero sí vieron y entendieron el remanente que Dios iba a juntar, que su esperanza estaba en ese rey que sería pastor y que haría el camino de vuelta a Dios. Ellos sí sabían eso y pusieron su esperanza. No sabían el nombre, pero sabían su oficio. Sabían las características de su Mesías y Salvador. Pero gloria a Dios, 2024, bueno, casi 2025, tenemos más luz, tenemos más revelación, tenemos más entendimiento, tenemos la Biblia completa. Nosotros tenemos más detalles. Nosotros sabemos que ese rey es Jesús, el buen pastor, la puerta por donde entramos al cielo, el camino al Padre, el que rompió el velo que separaba al pueblo de la presencia de Dios, es Jesús. Vaya un momentico a Juan 10.
por favor. Juan 10. Le voy a dar por oportunidad que lo ubique en su Biblia. Amén. Ok. Juan 10, desde el versículo 1 en adelante. Leo para ustedes. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Vean la manera como lo dice Jesús. Va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Una vez más, otra referencia. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y aquí Jesús lo dice categóricamente, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Otra vez. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y mire lo que dice el versículo 16. Ya va. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer o juntar y oirán mi voz. Y habrá un ¿qué? Un rebaño y un pastor. Y uno. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Jesús, el buen pastor, quien es la puerta, que está recogiendo las ovejas para juntarlas, quien da salvación, es además el Rey, hermanos. Y fíjate que él recibió ese mandamiento ¿de quién? De Dios. ¿Dios quién? El Padre. Dios el Hijo hablando con él, del Dios Padre, de Dios Padre. Él es el Rey. Por eso es que entendiendo la consecuencia de este pasaje y trayéndolo aquí ahora, sabiendo lo que significaba para ellos, debemos considerar una cosa más. Y es que lo interesante, aunque nosotros pudiésemos pensar rápidamente, lo que conoce más de Biblia, bueno, eso fue cuando el rey Ciro de Persia empezó a reinar y los persas conquistaron a los caldeos o a los de Babilonia, y entonces Dios lo usó para hacer volver a su pueblo a Jerusalén. Reconstruyeron los muros y el templo. Pero, mi amado hermano, si usted lo nota, el asunto quedaría incompleto. En la profecía que estamos tratando ahorita quedaría incompleta, porque la profecía de restauración nos dice que un rey era el que iba a la cabeza.
Y en este caso, cuando ellos volvieron, no habían reyes que iban a la cabeza. Pero un rey era el que iba a liderarlos y abrir el camino. Miqueas está hablando de una restauración futura ante la inminente deportación que sufrirían los de Judá con los babilonios. Otra vez, Miqueas no quería que pusieran su mirada en las cuestiones políticas actuales, sino en la cuestión eterna de aquel rey que vendrá a reunir a su pueblo para llevarlo al lugar en su presencia. Tanto Miqueas como Jesús nos ponen en perspectiva y apuntan a un momento más glorioso que no se trata del aquí y el ahora. La restauración de Judá fue una sombra. La iglesia hoy es un anticipo, pero es un anticipo de nuestra esperanza futura, donde efectivamente Dios reunirá a su pueblo de toda tribu, de toda lengua y toda nación, los juntará y entrarán al reposo eterno con Cristo a la cabeza. Él es el rey. Sí, el asunto comienza aquí y comenzó hace miles de años y termina en el cielo con Cristo. Tiene que ver con nosotros. Ciertamente hay mucha carga histórica en este asunto y técnica. Sin embargo, mi amado hermano, mi amado amigo, Dios en ese tiempo también está usando esa palabra para que hoy nosotros pongamos nuestra mirada en la promesa eterna. No todo se trata del aquí y el ahora. Hay verdades que trascienden. Ese vendría a abrir una brecha. Usted sabe que las brechas, en este caso hablando de Jesús, de ese rey, era una brecha terrible. ¿Sabe que si las personas en el templo de los judíos entraban al lugar santísimo, morían? Si no era el sumo sacerdote, y si el sumo sacerdote tendría que estar limpiecito, diría la propaganda, como un sol, ¿verdad? Porque si no, moría. Nadie podía entrar. De allí las palabras de Jesús, que yo destruiré este templo y en 3 días. Por eso que cuando Jesús muere se rompe el velo. Ahora, para los que creen en Él y forman parte de ese remanente, hay libre entrada ante el trono de la gracia. Puedes ir a la mismísima presencia de Dios sin ser consumido. ¿Por quién? Por el Rey que abrió el camino. ¿Qué hizo la brecha? El pecado. La muerte no nos dejaba relacionarnos con Dios. Éramos sus enemigos. Pero Cristo hizo el camino. Por eso es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay manera de llegar a Dios si no es por Cristo. No hay manera. Por eso, como Él es el que va a restaurar e hizo la obra y resucitó de los muertos, tú que posiblemente estés muertos en tus delitos y pecados, puedes confiar en Él, porque Él hizo todo lo necesario y vivirás. Tu mirada se abrirá, quitarás de estar viendo el aquí y el ahora nada más y pondrás tu mirada en lo eterno. Por eso podemos confiar, amada iglesia. Él va a traer restauración. No debemos esperar una panacea aquí y ahora. Hagamos nuestros mayores esfuerzos por influir en nuestra sociedad para bien. Pero recuerda, el cielo no es aquí. No. Hay una verdad futura gloriosa. Confía en eso. Hay esperanza. No siempre las cosas serán así. Dios reunirá a su pueblo. No siempre perseguirán a nuestros hermanos en Corea del Norte, en China, en Afganistán, en Irán. No siempre será así. No siempre estaremos separados de esas personas. Dios nos juntará. Hermanos, no siempre seremos odiados. No siempre seremos desplazados. No siempre estaremos en un lugar lleno de pecado, lejos de nuestra ciudadanía celestial. No siempre tendremos los mismos reyes o gobernadores que nos fastidian. No siempre tendrán el mismo pastor que les falla. No siempre. No siempre habrá sufrimiento y tristeza. No siempre habrá enfermedades y dolores. El Señor reunirá a su pueblo para estar en paz, unido con Él por siempre. Él a la cabeza. Él reunirá a su pueblo. El mismo pueblo. Ese pueblo será un solo rebaño. No, ya va.
No son dos pueblos, es un mismo pueblo. El verdadero Israel está compuesto por judíos étnicos y por gentiles. Es un solo pueblo. Serán los mismos. Comerán como ovejas el mismo pasto. Tendrán el mismo pastor. Tendrán la misma identidad. No son enemigos. No van a combatir entre ellos ni se van a morder. Es un mismo pueblo. Son ovejas del mismo pastor que han sido restaurados, perdonados igualmente. Hermanos, será un pueblo que se alegrará por la misma salvación, por el mismo Salvador, por el mismo lugar que disfrutarán eternamente. Será el mismo rebaño que se alegrará por el cumplimiento de la misma promesa. Ahora te pregunto, si las cosas serán así, dime tú, mi amado hermano, amada iglesia, ¿qué? ¿Te alegras por eso? ¿Estás actuando? Tú que eres el anticipo de aquella realidad, estás actuando como ese pueblo unido que forma parte del mismo rebaño, alegrándose por lo mismo, gozándose por lo mismo y comunicando eso al mundo. El mundo puede ver en esta iglesia local que se aman, se perdonan y que son el mismo pueblo. Que Dios nos reunió. Comencé diciendo que hay algunos que no vienen por Dios quizás. Pero ¿qué de los que sí venimos y decimos que venimos por Dios? ¿Comunicamos estas verdades? ¿Nosotros qué, hermanos? Yo quiero decirles para terminar que no todo está perdido. Dios está dispuesto a perdonar. Y si dio esa promesa de consolación allí, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Por eso Él está dispuesto a perdonar. Si tú te has visto que has incurrido en los mismos pecados que Israel y sabes que estás muerto espiritualmente, que has actuado mal, que has deshonrado a Dios, que a Dios no te ha interesado, que al contrario has hablado mal de Dios, bueno, ven, porque mira la promesa que le está dando. Él reunirá a su pueblo, aquellos que le temen, aquellos que le aman, aquellos que creen en Él, aquellos que desean guardar el pacto. Cristo es el único camino a Dios. Él es el rey que va a la cabeza. Si no estás en Él, no podrás entrar en el cielo de Dios nunca. Hay esperanza. Camina sobre las pisadas de Cristo. Él es el buen pastor. Él es el rey. Te pregunto, ¿Él es tu pastor? Cristo es tu rey. Él te gobierna. Puedes decirlo. Dice el versículo 13. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán por la puerta. En otras palabras, aquellos que crean en Cristo y Cristo sea su rey, Dios le ha dado la gracia también de abrirle el camino a otros para que vengan a Él. Te pregunto, ¿abrirás el camino para otros para que lleguen a Cristo? Seguirás a tu rey, Él va adelante. Tú tienes que cumplir el mismo propósito, abriendo las mismas brechas. Abre el camino para otros. Recuerda, mi amado hermano, recuerda, mi amado amigo, que Jesús irrumpe entre sus enemigos y los vence. Predica el evangelio. Predica. Él es el rompedor de todo obstáculo para que las personas vengan a Él. Predica el evangelio. Confía en Él. Sus enemigos no pueden resistirle. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia porque Cristo va al frente. Y Él es el Rey. Por favor, no desprecies a Cristo. Por favor, por el bien eterno de tu alma, está la palabra de consolación. Cristo te reunirá si crees en Él. Pero si no, sufrirás un peor castigo de lo que sufrió Israel y Judá. Muerte eterna, juicio eterno.
Ve la bondad de Dios y no lo desprecies. Ámalo y haz su voluntad. Arrepiéntete de tus pecados y créeme que Él te salvará. El Señor nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego, por favor, que acomodes en el corazón y en las mentes los que me escucharon hoy tus palabras. Por favor, haz en ellos lo que yo no puedo hacer. Haz en mí mismo lo que yo no puedo hacer, Señor. Te pido que esto que has prometido lo podamos recordar y cobrar fuerzas cuando vemos que este mundo va en decadencia. Inclusive cuando nuestro propio pecado nos alcanza, ayúdanos a recordar que tú tienes palabra de vida eterna y de perdón. Ayúdanos a recordar, Señor, que otros te necesitan también. Permítenos predicar el Evangelio. Ciertamente, Señor, no nos has dejado un mandamiento explícito aquí. Pero la realidad de la esperanza y esta promesa de restauración es tal que nos constriñe a amarte más, a buscarte y a querer ser parte de ese redil que tú reunirás. Tú eres verdad, tú vendrás. Ayúdanos y abre el entendimiento de los que no han creído en ti y glorifícate en la salvación de ellos, pero también glorifícate en la santificación de tu iglesia. Bendito seas tú por siempre y te alabamos por esta hermosa promesa, por darnos a Cristo, Dios hombre, nuestro Rey, nuestro pastor y quien ha abierto el camino para llegar a ti, oh Padre. Gracias por Cristo. Gracias por nuestro glorioso Salvador. Gracias por nuestro Redentor en quien tenemos vida. Gracias, gracias, gracias. Te damos gloria por Cristo, Padre. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén.